Finalmente, la inflación está disminuyendo en diferentes lugares, pero hay algunas cosas que tú como inversionista sí o sí tienes que hacer. Realmente muy pocos inversionistas lo hacen, de los que yo conozco, y espero que ustedes con este video vean la importancia y comprendan que esto puede hacer la diferencia de los rendimientos de su portafolio completamente, y a largo plazo el interés compuesto te lo pagará o te lo cobrará. Así que vamos a empezar. Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Cada Peso Cuenta. Yo soy Emilio Brownie y en este canal me gusta platicar sobre finanzas personales, educación financiera y mucho más. Así que si todo esto te interesa, no dudes en suscribirte y si encontraste algo de valor, deja tu like para que llegue a más personas. Ahora, vamos a platicar sobre este concepto tan pero tan importante. Este tipo de acciones pequeñas que hacen toda la diferencia en tu portafolio de inversión. La primera sugerencia o el primer consejo que te puedo dar el día de hoy, que a mí me ha pasado muchas veces que no estoy preparado y termino perdiendo de muchísimos rendimientos a consecuencia de ello. Y yo no quiero que eso te pase, así que vamos a ello. Vamos a empezar. Uno de los principales errores es no tener liquidez nunca. Y no me refiero a tener un fondo de emergencia, me refiero a tener un fondo de oportunidad. Un pequeño fondo de dinero que por ahí va de entre un 5 y tal vez un 8% del total de tu portafolio, excluyendo al fondo de emergencia, por supuesto. Y justamente la idea es que este 5 a 8% de efectivo esté generando rendimientos. Puedes tenerlo en alguna cuenta a la vista que te pague intereses, como podría ser Smart Cash de GBM, o podría ser los ahorros de GBanco. Hay muchísimas alternativas para tener tu dinero generando intereses con disponibilidad diaria. Ahora, justamente la idea de esto es que si tú eres un inversionista en criptomonedas donde hay mucha volatilidad, podrías tener justamente este dinero listo para alguna corrección. O si tú eres inversionista, por ejemplo, en fibras y justamente inviertes tu dinero para ingresos pasivos y de repente las fibras caen, pues justamente recuerda que el concepto del dividend yield es muy importante. Si tu costo es más bajo, tienes un dividend yield más elevado, entonces justamente podrías también aprovechar para promediar ahí. De igual forma, las acciones o los ETFs justamente pueden tener una corrección importante, lo cual te dé una entrada y justamente comprar por debajo de su valor teórico o simplemente teniendo un mayor margen de seguridad. Entonces, ese es uno de los conceptos más importantes que nosotros como inversionistas debemos dominar. Tener entre un 5 y 8%, y muchas personas se preguntarán, ¿y cómo lo utilizo en caso de ver estas correcciones? Uno de los errores más grandes también es de personas que sí lo tienen, pero que a la primera corrección meten todo su dinero. Yo lo que recomiendo es que si vas a empezar a meter dinero escalonadamente, por cada 3 a 5% de corrección, tal vez meter un 5 o un 10% de tu fondo de oportunidad. De esta forma, tú vas a tener mucho dinero para poder ir comprando de forma escalonada, porque de nada te sirve que caiga un 5%, meter todo y de ahí que vuelva a caer un 10 o un 15%. Ya no tuviste liquidez para ir promediando a la baja. Pero bueno, vamos a pasar con otras cosas que tienes que hacer sí o sí para tener un portafolio de inversión exitoso. Y justamente se trata de tener todas las estrategias posibles. ¿Y a qué me refiero con esto? El tener una estrategia de ingresos pasivos, como podría ser la renta fija o como podría ser las fibras, por ejemplo, porque justamente cuando hay etapas de correcciones, justamente pues nosotros a veces invertimos nuestro dinero, pero nos quedamos con ganas de invertir más dinero en esas oportunidades. Entonces, si nosotros tenemos una estrategia que nos genere flujo de efectivo, no solamente vamos a poder invertir lo que tengamos en la quincena o a fin de mes, sino que también ahora vamos a poder tomar parte de nuestro dinero que nos generó nuestro portafolio para ir promediando también nuestras otras inversiones. Eso es algo bien interesante porque nos da la oportunidad
de incrementar nuestro patrimonio sin tener que poner dinero de nuestra bolsa, por así decirlo. Entonces, el tener una estrategia de ingresos pasivos, desde mi punto de vista, es fundamental, sobre todo en mercados bajistas, en recesiones, porque el tener ese flujo constante te permite adquirir otras inversiones a un precio muy interesante que más adelante podrán tener un crecimiento muy satisfactorio. Y por último, algo que quiero mencionarte es que no creo que debas apalancarte demasiado si eres una persona que no sabe medir bien los riesgos o si simplemente eres un inversionista pasivo. Ya sabemos, gracias al libro de El pequeño libro para invertir con sentido común, que los inversionistas pasivos por lo general tienen mejores rendimientos que los inversionistas activos. Entonces, justamente conozco personas que piden dinero prestado, que eso jamás lo creo que puede ser una buena idea. Incrementa tus riesgos, tu presión, tu estrés en muchísimos niveles. Y por supuesto también cuando nosotros empezamos a ver un cambio de tendencia, hay personas que dicen, bueno, ahora sí ya cayó, ya llegó al suelo, es momento de entrarle con todo. Y conozco personas que toman su dinero de su fondo de emergencia, que se acaban su fondo de oportunidad, que retiran dinero de otros lados para meter todo y sorpresa, sorpresa, nadie puede calcular el suelo y probablemente puedas terminar lastimado. Entonces, justo la idea es que tu fondo de emergencia jamás lo toques para invertir, a menos de que tengas como 1 o 2 años y tengas la seguridad de que puedes tomar una parte sin quedarte muy vulnerable. Pero si solamente tienes 3 a 6 meses, no lo toques, por favor. Y por el otro lado, tus inversiones en CETES, tus inversiones en renta fija, tampoco las toques, porque también justamente la idea de tenerlas es que disminuyas la volatilidad de tu portafolio. ¿Esto qué significa? Que si tú metes todo a la bolsa, por ejemplo, o todo a las criptomonedas, el día que caigan un 10 o un 15 o un 40%, pues tu portafolio va a valer muchísimo menos. Por el otro lado, si tú tienes una gran diversificación y por ejemplo tienes 50% en renta fija, 50% en renta variable, el día que la renta variable caiga un 40 o un 50%, tu portafolio no cayó un 50%, cayó un 25%. Entonces es importante también esa diversificación. Esos son los conceptos básicos que creo que tienes que entender por si vemos un cambio de tendencia, por si las bolsas y el mercado cripto comienzan a recuperarse, no te veas vulnerable y no cometas algunos errores que yo he cometido en el pasado. Así que muchísimas gracias por tu atención. Si este video te fue de utilidad, si aprendiste algo, déjame un comentario, dale like, compártelo, te lo agradecería demasiado. Y si eres nueva o nuevo por aquí, no dudes en suscribirte. Si quisieras una orientación para mejorar tu portafolio de inversión, mándame un correo a este que estás viendo en pantalla. Gracias por tu atención y por supuesto no olvides la frase del canal, cada peso cuenta. Nos vemos en la próxima.